Bien, vamos a iniciar el estudio, vamos a la lección 25, estamos prácticamente a la mitad del libro del Evangelio de Juan y considero que irán a ser unas 50 lecciones, hoy veremos la lección 25 y vamos a ver Juan 11 del 1 al 37, pero primero voy a leer lo que dice la introducción del estudio. Dice: Jesús se ha ido de Jerusalén al otro lado del río Jordán. Con eso termina el capítulo 10. Cuando Jesús se va, lo quieren apedrear, se va fuera de Judea, se va a Perea. Dice: este lugar es llamado Perea. Aunque la Biblia no menciona el nombre, siempre señala el otro lado del Jordán. ¿Qué había del otro lado del Jordán? Bueno, estaba este lugar llamado, esta región llamada Perea, y su capital era Gádara, de donde viene el Gadareno. Era parte del reino de Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca, que gobernaba también Galilea. Gobernaba en Perea, gobernaba en Galilea. En la antigüedad fue el territorio de las tribus de Gad y Rubén, el otro lado del Jordán, donde Moisés dio territorio a Gad y a Rubén, más al norte a la media tribu de Manasés, pero eso ya más o menos a la altura del mar de Galilea. Bueno, ya era otra región en tiempos de Jesús. Perea era lo que correspondió a Rubén y a Gad. Ahora era habitada por gentiles de diversas naciones como amorreos, moabitas y edomitas. Pero los macabeos, en su tiempo, en el tiempo de los macabeos, la habían judaizado, es decir, se había promovido la ley de Moisés, se había también hecho un lugar donde muchos judíos se fueron a vivir. Dice, se había judaizado, por lo que también la habitaba una importante cantidad de judíos. Ahora, bueno, tenemos las referencias en la hoja de trabajo sobre donde tomamos esta información. Juan no hace referencia al ministerio de Jesús en Perea, él no se ocupa de ello. Se ocupa en parte de Galilea, como ya lo hizo, ya culminó la parte del ministerio de Jesús en Galilea y después en Judea. Pero Jesús va y toma, por así decirlo, este respiro. Dice, de hecho, el breve lapso, Juan no hace referencia al ministerio de Jesús en Perea, como lo hacen los demás evangelios que narran sobre varias ocasiones que Jesús fue ahí. De hecho, el breve lapso que va de diciembre del 29 después de Cristo, del año 29 después de Cristo, a abril del año 30 después de Cristo, donde vendrá la Pascua, el tiempo que Jesús permaneció estos pocos meses en Perea, es lo que está relatado en Lucas capítulo 13 al 19 en este lugar. Entonces sí es relatado el ministerio, pero Juan no se ocupa de ello. Ok, vamos a ver lo que sí ocurre estando Jesús en Perea, donde no tienen tanta influencia los judíos de Jerusalén como para perseguir y matar a Jesús. Vamos a ver Juan 11 del 1 al 37. Entonces, si quieres leer, Natán. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió a Lázaro, la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Jesús respondió: ¿No hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño.
Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí, para que crean. Vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio se arrojó a pies y diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró, por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no por este que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera? Ok, bueno, esa es la parte de este capítulo que vamos a ver hoy. Pero para empezar y ubicar en cuanto a Marta y a María, vamos a Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, 38 al 42, si lo quieres leer. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Ok, hay mucha enseñanza respecto a este pasaje. María escoge la buena parte, escuchar a Jesús, recibir su palabra. Marta se afana con los quehaceres, con todo lo que tiene que hacer por el recibimiento de Jesús. Bueno, pero el punto aquí hoy que veremos es que había dos mujeres que eran llamadas Marta y María. Ok, estas dos mujeres eran de una aldea donde Jesús se hospedó, Marta y María. Ok, estando Jesús en Perea, volvemos ahora a Juan 11. Estando Jesús en Perea, se enteró que el hermano de ellas, que se llamaba Lázaro, estaba enfermo. Ellos vivían en la aldea de ahí en el versículo 1, Betania, ok. En la aldea de Betania, en Judea. Esto ya era en la región de Judea. Jesús está en Perea. De hecho, se considera que estaba a unos 2 días de distancia. Una buena distancia, muy al norte posiblemente. Entonces, esto está la aldea de Betania, que como el versículo 18 que leímos, nos dice que Betania estaba
A 3 kilómetros de Jerusalén. Ok, como a 3 kilómetros de Jerusalén. Muy, muy cerca en realidad. Hoy en día lo llamarían un suburbio de Jerusalén. Esta María fue quien ungió al Señor con... Ok, voy a leer Mateo 26, del 6 al 12, donde nos narra esta parte. Mateo 26, del 6 al 12, que dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, entonces ya está ubicando el lugar, es Betania, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza, cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Juan, que le gusta quemar a quien hizo qué, luego nos va a decir que el que lo dijo fue Judas. Pero eso hasta el capítulo 12 de Juan. Dice, ¿por qué este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres? Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Ok, Juan nos dice que esa mujer se llamaba María, que es la hermana de Marta, que es la hermana de Lázaro. Ok, y Juan mismo... Entonces dice aquí, esta María fue quien ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Ungió al Señor con perfume, le secó los pies con sus cabellos. Esto Juan lo va a narrar en el capítulo 12, versículo 3. Bueno, eso ya llegará a su momento en que lo estudiaremos. Ellas habían mandado decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Ok, ese fue el mensaje, un mensaje breve, entendemos, alguien llegó desde Betania buscando a Jesús, lo encontró, le dio el mensaje, estaba a una distancia de unos 2 días posiblemente caminando. Esto manifestaba la estrecha relación entre Jesús y los 3 hermanos, pues el aviso seguramente esperaba provocar que Jesús viniera pronto a sanar a su hermano amado. Pero cuando Jesús recibió el mensaje, dijo, esta enfermedad no es para muerte. Ok, ahora hay que notar que no decía que Lázaro no iba a morir, pero que esta enfermedad no lo iba a dejar en una muerte permanente, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para que para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella, de esta muerte. Así que para mostrar que Jesús no estaba siendo indiferente, Juan nos aclara en el siguiente versículo, en el versículo 5, que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando le dicen el que tú amas, es que era una relación que mantenía con los 3 hermanos, en lo que era evidente esta comunión entre ellos. Entonces amaba a Marta, a María y a Lázaro. Pero aquí hay una cosa, la que está destacando es Marta, es la que pone Juan siempre al principio. Pero esta enfermedad tenía un propósito firme de parte de Dios. Ok, como Jesús ya lo dijo, esto viene de parte de Dios, tiene un propósito. Entonces Jesús se quedó aún, ¿cuánto tiempo? 2 días. 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más ahí en ese lugar. Ya sacando cálculos iremos viendo qué tanta distancia estaba Jesús. Aquí es apropiado recordar Juan 9:3. A ver, ¿qué dice Juan 9:3? Jesús respondió, ni ese pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ok, hay una cosa interesante. Cuando vimos el capítulo 9, el versículo 3, vimos que Dios había
hecho que este hombre, desde que nació siendo un bebé, después un niño, luego un adolescente, finalmente un joven y pues posiblemente ya era un adulto ya mayor de edad, él había estado ciego todo ese tiempo para que se manifestaran las obras de Dios en él. Entonces hay que recordar eso. Ahora lo que vemos, dice esto sobre el hombre que nació ciego para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. Ahora lo que vemos es que Lázaro debía morir en ese tiempo para manifestar la gloria de Dios. Esto nos dice mucho del trato que Dios tiene con sus hijos, no solo para nuestra perfección, aparte de forjar nuestra fe y perfeccionarnos, también para manifestar su gloria a través de nosotros. Y si Jesús amaba a Lázaro, pues bueno, el amor de Jesús hacia todos nosotros no creo que sea menor al de Lázaro. Significa que las cosas que atravesamos tienen un propósito de Dios en el cual Él se va a glorificar y el Hijo también, como lo vemos en este capítulo. ¿Ok? ¿Va quedando claro? Después de estos 2 días, Jesús dijo a sus discípulos, vamos de nuevo ¿a dónde? A Judea. Ok, había pasado ya tiempo, ya Jesús se debía de preparar y había un motivo para volver a Judea. Jesús tenía que regresar a Jerusalén porque tenía que cumplir el propósito al que vino, entregar su vida y morir en sacrificio, pero esto no lo hace nada más llegando así como así, sino que va llevando todo este propósito. Entonces, lo que le hace volver a Judea inicialmente es el llamado de las hermanas de Lázaro. Los discípulos reaccionaron recordándole que hacía poco, estamos hablando más o menos un poco antes de abril, quizás en marzo, y en diciembre los judíos lo habían querido ¿qué? Apedrear. Ok, entonces hacía poco los judíos lo querían apedrear y le preguntaron, ¿y vas allá otra vez? Ok, entonces esto ya está dando nuevamente pie a que los discípulos pues se están preocupando, estaban muy seguros, tranquilos en Perea, ya ni siquiera fueron a Galilea, donde la mayoría vivía. Se considera que el único que no era de Galilea era Judas, que Judas era de un lugar llamado Cariot, y que por eso era Iscariot, pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Entonces Jesús les respondió, no hay ¿cuántas horas en el día? Sí. 12 horas en el día. Ok, entonces hace una pregunta retórica. ¿No hay 12 horas en el día? La realidad es que la duración del sol para los judíos no importaba, a veces el día es más largo, a veces más corto, para ellos duraba 12 horas. Para nosotros finalmente consideramos el día 12 horas, de 6 a 6, del día, de la tarde, de la mañana a la tarde. Si alguien anda de día no tropieza, porque ve ¿qué cosa? La luz. Ve la luz de este mundo. Ok, entonces, dice, pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Ok, esto es lo que hemos llamado un mashal. Es decir, Jesús les explica algo dejando un tono de misterio, porque ellos tienen que tener discernimiento. ¿Qué está señalando Jesús? Bueno, lo que Jesús les dice es que aún este viaje a Judea, con el riesgo que implica, es parte de la obra de Dios que Él debe llevar a cabo en el tiempo que le ha sido concedido por Dios. Dios le ha dado tiempo para hacer su obra y no va a dejar que esto pase más tiempo que se le olvide a los judíos, no. Las cosas tienen un tiempo, así como el día tiene un tiempo, llega la noche, la gente trabaja de día, la gente que va de viaje de día, en la noche no se puede caminar. Ok, ahora tenemos linternas, se usaban antorchas, no es lo mismo, pero finalmente el día era para trabajar, caminar, hacer la obra, es lo que Jesús está señalando. Miren, vamos nuevamente al 9, los versículos 4 y 5. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ok, Jesús entonces está diciendo lo que explicamos. Yo tengo que hacer la obra del Padre mientras es el tiempo que se me ha concedido, sea de día, sea de noche, pero usa la metáfora del día, porque él platicó con Nicodemo de noche y le dio una muy profunda enseñanza de noche. Bueno, y así lo hizo en otras ocasiones.
Pero entonces está señalando, hay un tiempo limitado. Eso es lo mismo para nosotros. Tenemos que hacer las obras de Dios en el tiempo que Dios nos ha concedido. Por eso él habla en plural e involucra a los discípulos en ello. Ok, entonces, en el punto 10, y añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Pero voy a despertarlo. Ok, cuando uno está enfermo y uno puede dormir, pues ese sueño es reparador. El descanso es parte importante de una recuperación. Por eso mandan a la gente a reposo, muchas veces reposo absoluto, porque eso ayuda mucho al cuerpo a que se vaya reponiendo. Esto es lo que los discípulos le dijeron al Señor: si ha dormido, se recuperará. Ok, si ha dormido, se recuperará. Bueno, ok, pues gracias a Dios, Lázaro va a estar bien, todos estamos tranquilos, tú quieres ir a Judea, pero vamos a ver a Lázaro que gracias a Dios está sanando. Dice, pues ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño, de irse a descansar. Ahora, la Biblia habla de la muerte del cristiano como dormir. De hecho, en muchos pasajes en 1 Tesalonicenses, Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, como aquellos que no tienen esperanza, y se refiere a los que murieron. Cuando Jacob le dice a su hijo José que cuando él duerma y se ha llevado a sus padres, que le promete que no lo enterrará en Egipto, sino que lo enterrará en Canaán. Bueno, y tenemos muchos pasajes que se refiere al cristiano como dormir cuando muere. Por ser esto breve y temporal, a eso está apuntando. Es una muerte temporal y por eso se llama dormir. Por eso lo señala de esa manera. Por lo que Jesús había hablado ¿de qué? De la muerte de Lázaro. Okay, entonces ya se los dice más directo. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ok, no sabemos si en ese momento que lo dice Lázaro estaba muriendo. Lo más seguro es que Lázaro había muerto antes. Pero vamos a ver, por los cálculos, finalmente el lugar exacto donde estaba Jesús en Perea lo podemos ir sacando conjeturas, pero no necesariamente sería muy exacto decir estaba a tanto de distancia. Pero dice, y le señala en parte el propósito de Dios. Una vez que dice que Lázaro ha muerto, les dice, y por causa de ustedes me alegro. Ok, unas palabras que pueden parecer controvertidas, Lázaro ha muerto, yo me alegro, pero dice, por causa de ustedes. Él está en una forma revelándoles en parte el plan de Dios, no de una manera completa, pero dice, me alegro de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que crean. Ok, entonces, estamos en el versículo 15. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde está Él. Ok. Entonces, ¿cuál era la alegría de Jesús? Que esto iba a provocar fe en los discípulos. Pero Jesús no está preocupado, Él sabe lo que va a hacer, Él sabe lo que Dios está haciendo. Esta es la forma de tomar nuestra ansiedad, de echarla sobre Dios, entendiendo que a pesar de las circunstancias, y en este caso estamos hablando de la muerte de un ser muy querido por Jesús, estamos hablando de que Jesús finalmente dice, esto va a producir fe en ustedes, y por eso me alegro de no haber estado ahí. Ahora, había un discípulo llamado, en español su nombre sería Gemelo. En arameo su nombre es Tomás y en griego es Dídimo. Algunas versiones aquí traducen completo y dicen, entonces Tomás llamado el gemelo, otras lo dejan en griego, Tomás llamado el Dídimo. Finalmente Tomás en arameo es gemelo. Entonces él dijo entonces a sus condiscípulos, a sus compañeros, vamos nosotros también para morir con él. Se refiere a Jesús, morir con Jesús. Lázaro ya murió, pero a ellos lo que les preocupaba es que los judíos querían matar a Jesús, era lo que le preocupaba a los apóstoles.
aquí a los discípulos de Jesús. Por eso decían, vamos a Jerusalén, lo van a matar, nos van a matar a nosotros. Ahora, lo dijo en un tono de valentía, lo dijo en un tono de desesperanza, de sarcasmo, no sabemos. Finalmente tenemos las palabras, más no el tono en que lo haya dicho, y podemos discutir mucho sobre ese tipo de cosas. Pero esto habla de que los discípulos estaban teniendo claro a dónde iban acompañando a su maestro. De este modo, Juan muestra que aún sus discípulos tenían mucho que conocer de Jesús, pues no habían entendido plenamente hasta ese momento quién era Él y la finalidad de su ministerio. Jesús ya lo había dicho, yo entrego mi vida, lo dijo en un capítulo anterior, lo dijo ahí en la fiesta de la dedicación. Yo entrego mi vida, nadie me la quita, yo la doy de mí mismo. Él varias veces les decía que Él debía de padecer y de morir. Bueno, ellos aún no entendían con claridad con quién estaban. Era el maestro, pero todavía no lo veían tampoco ellos de una manera completa como el Mesías, como Dios mismo. Entonces, esto vamos a ir viendo conforme pasa esta lección y la siguiente sobre esta fe. Jesús llegó cuando Lázaro ya tenía 4 días en el sepulcro. Si Jesús no se hubiera tardado esos 2 días, hubiera llegado cuando Lázaro ya tenía 2 días en el sepulcro, ¿no? Porque fueron 2 días que Jesús se tardó de más y llegó cuando tenía 4. De alguna forma entendemos, no hubiera hecho diferencia si Jesús se queda 2 días o si Jesús se va inmediatamente con el mensajero. Cuando el mensajero regresó, 2 días antes, Lázaro ya tenía 2 días de haber muerto seguramente. Ahora, esto si estamos deduciendo que tenía 2 días de camino Jesús. Pero finalmente llegó cuando Lázaro tenía 4 días de estar en el sepulcro. Hubiera llegado cuando tenía 2 días en el sepulcro si no se hubiera quedado esos 2 días. Lo hizo a propósito, sí, era necesario que Lázaro tuviera 4 días en el sepulcro, y la próxima lección vamos a analizar sobre eso. Pero entonces, cuando ya tenía 4 días en el sepulcro, porque los judíos enterraban el mismo día, el día que moría, ese día enterraban, como hicieron por ejemplo con Jesús. Dada la cercanía a Jerusalén, que ya la mencionamos, unos 3 kilómetros, muchos judíos habían venido para consolar ¿a quién? Marta y María. A Marta y María, por la muerte de Lázaro. Ok, entonces habían venido para consolar a Marta y María por la muerte de Lázaro. Esto muestra lo especial que ellos eran para muchos. Estos 3 hermanos seguramente era algo muy especial para muchas personas, incluso judíos que vinieron de Jerusalén, y posiblemente judíos que eran enemigos de Jesús. Marta supo, de alguna forma se enteró que Jesús había llegado. Posiblemente Jesús, y no podemos descartar que haya enviado a uno de sus discípulos para avisarle a Marta. Pero Marta se enteró que Jesús había llegado y que estaba fuera de la aldea. Ok, esto nos lo dice el versículo 30. Dice, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. ¿Okay? Siguiendo el relato, esto viene hasta después, cuando María va a ver a Jesús. Entonces tenemos esta cuestión que, bueno, hemos juntado para entender un poco más el estudio, los pasajes. Entonces Jesús estaba fuera de la aldea, por lo que ella fue a recibirlo, y María se quedó, ¿cómo? Sentada en casa. Estamos en el versículo 20, ¿verdad? Se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, ok, de acuerdo a Lucas 10, a lo que ya leímos, Marta se afanaba en el quehacer, María se quedaba escuchando a Jesús. Había una diferencia en el carácter de ambas. De acuerdo a lo que leemos ahí en Lucas 10, Marta era la hermana activa y María la hermana serena. El carácter de las dos era distinta. Marta era muy activa en lo que hacía, mientras que María era posiblemente más de un carácter más paciente, más tranquilo. Cuando Marta vio a Jesús, le dijo,
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero agrega, aún ahora yo sé que todo lo que Le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ok, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Es interesante esta declaración de Marta. Debemos entender correctamente las palabras de Marta, no como reproche. ¿Por qué? Porque Marta dice, pues ella sabía que el mensaje había llegado muy tarde a Jesús. Si Jesús se apura, de todos modos llega cuando Lázaro ya está muerto. ¿Ella qué le puede reprochar? Esto fue muy rápido. Seguramente le avisaron cuando Lázaro estaba en un estado difícil, le da una gripa, pues no dicen llamar a Jesús. No va a pasar gran cosa, pero cuando está grave, pues lo mandan llamar y entonces el mensaje no llega ya con mucho tiempo previo para que Jesús pueda llegar y ver todavía a Lázaro. Dice, había llegado muy tarde a Jesús. De haber partido de inmediato a ver a Lázaro, Jesús hubiera llegado cuando éste llevara ya 2 días en el sepulcro. Esta respuesta más bien muestra la mezcla en el corazón entre la pérdida y la esperanza. Murió mi hermano, yo sé que tú sanas a la gente y mi hermano murió. Dice la mezcla entre la pérdida y la esperanza. Lo que hubiera pasado de haberse dado algo diferente, si tú hubieras andado por aquí, lo hubieras sanado y no hubiera muerto. Y la convicción del poder de Dios, le dice, ahora sé que todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo concederá. ¿Por qué? Porque el mensajero trajo un mensaje de vuelta cuando regresó. Él escuchó seguramente cuando Jesús oyó las palabras de que Lázaro estaba enfermo, Él dio un mensaje de esperanza. Entonces el mensajero pues trajo de vuelta el mensaje de que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios y para glorificar a su Hijo. ¿Qué creó esto en Marta y María? Esperanza, sobre todo en Marta. Así es que Jesús anima a Marta con las palabras, tu hermano resucitará. Ok, Marta confiesa en esto, en la respuesta de Marta, en el versículo 24. Marta confiesa su certeza del día. Ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Entonces, Marta confiesa su certeza del día final. Ella no era una mujer incrédula. Cuando todos hemos de resucitar, tal como Lázaro. Sí, ella tenía esa certeza. Ella era una creyente en Jesucristo. Era judía, pero era una verdadera creyente en Jesucristo. Pero Jesús refuerza sus palabras, esta promesa que le hace a Marta para animarla, con una fuerte confesión. Yo soy la resurrección y la vida. Ok, esa es una fuerte confesión. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y es, de hecho, el corazón del Evangelio. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ok, creemos en Jesús, morimos, pero vamos a la vida eterna. Este es el quinto yo soy de Jesús en el Evangelio. Ya llevamos el pan de vida, la luz del mundo, la puerta y el buen pastor. Ahora estamos en el quinto, yo soy la resurrección y la vida. Son 7, nos faltan 2 por ver. Dice, aquí su testimonio se refuerza en 3 frases que sostienen que Él es la resurrección y la vida, que da vida, entiéndase, eterna, a los que creen en Él, aunque mueran. Entonces, es una confesión de Jesús para un momento en que Marta
tiene que reforzar su convicción respecto de Jesús, lo que los discípulos van a aprender de Jesús. Él se lo está señalando ahora a Marta. Jesús hace declaraciones muy claras, muy específicas solo a determinadas personas. Llevamos a la mujer samaritana, al hombre que había sido ciego y ahora a Marta. Les hace unas declaraciones personales muy directas. Entonces culmina con una pregunta desafiante para Marta. ¿Qué le pregunta? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ok, entonces, esto da pie a una conmovedora confesión, dadas las circunstancias, de parte de Marta. Ella dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Recordemos la confesión de Pedro. La confesión que el Padre le dio a Pedro, y Pedro confesó que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, Marta confiesa exactamente lo mismo y agrega, o sea, el que viene al mundo. Ok, en otras versiones no dice o sea, sino el Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo. Tras su confesión, Marta se fue y llamó ¿a quién? María. A María. Fue y llamó a María diciéndole en secreto. Esto no lo hacían público porque Marta fue y habló con Jesús sin que los demás supieran. No se creó controversia, eso dio pie para que Jesús pudiera hablar con Marta. Seguramente había detractores de Jesús entre los judíos que habían llegado. Y entonces Jesús y Marta pudieron tener esta conversación. Ahora, Marta le dice a María en secreto: el maestro está aquí y te llama. ¿Ok? Jesús le pidió a Marta que llamara a María. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Los judíos la siguieron pensando que iba al sepulcro ¿a qué? A llorar allí. Entonces, la multitud que estaba, dice que fue una multitud, se fueron siguiendo a María. El encuentro entre Jesús y María fue más breve. Yo imagino que Marta también fue con todos ellos, ¿verdad? Pero Jesús y María fue más breve, pero muy emotivo. Pues cuando ella lo vio, se arrojó a sus pies. Ella tuvo una reacción diferente a Marta, es cierto, pero Marta no era menos que María. Marta era una verdadera creyente que confesó. Y María repitió la misma frase de Marta, que seguramente varias veces habían dicho entre ellas. Cuando ven a Lázaro morir, dicen: si el maestro hubiera estado aquí, él no hubiera muerto. Y entonces ella repite la misma frase: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano habría muerto. Ok, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Nuevamente esta frase. Cuando Jesús vio llorando a María y a los judíos estaban llorando también, se conmovió profundamente en el corazón, en el espíritu, y se entristeció. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero ve la conmoción humana ante una pérdida. Y así cuando tenemos una pérdida, aunque tenemos toda la certeza de que Dios va a resucitar a aquellos que ha llevado a su presencia, que creyeron en Él, aún así nuestro espíritu se conmueve y viene tristeza, aunque también viene ese gozo, y tenemos estas palabras como Marta: yo sé que todo lo que le pidas a Dios te lo concederá. Y entonces Jesús se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y preguntó dónde habían puesto a Lázaro. Ellos lo llevaron al lugar, ¿ok? Le dijeron: ven y mira. Y ven y ve. Le dijeron. Lo que Jesús hizo fue manifestar completamente su humanidad. Jesús lloró. Sabía él que iba a resucitar a Lázaro, pero él también tenía estos sentimientos como nosotros. Jesús lloró, por eso los judíos decían:
Miren cómo lo amaba. Miren cómo lo amaba. Ok, pero pues no falta el reproche, no todos los judíos en realidad ven a Jesús desde la misma perspectiva. Dice, pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera? ok, ellos recordaban cómo el ciego fue sanado, una obra sobrenatural, sorprendente. El mismo ciego dijo, nunca se ha oído que alguien le devuelva la vista a un hombre ciego de nacimiento, que alguien le dé la vista. Había sanado ciegos que perdieron la vista, pero jamás había tenido la vista. Le entregó la vista literalmente. Ahora, ellos decían, bueno, está al mismo nivel, él pudo haber sanado a Lázaro. Ninguno ve a Jesús capaz de resucitar a Lázaro. Ahora, ¿ha habido otras resurrecciones? Sí, pero Lázaro ya tiene 4 días. Dijimos que la próxima semana vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué 4 días? Dice, el ser humano, por tener puesta la mira en las cosas terrenales, no siempre entiende la obra eterna de Dios. Es decir, lo que Jesús está haciendo, ni aun los discípulos lo estaban viendo desde la perspectiva correcta, como las cosas celestiales, la división que Jesús ha hecho, lo celestial, lo terrenal, las cosas de la carne, las cosas del espíritu. Entonces, no siempre entiende la obra de Dios cuando estamos mirando a las cosas terrenales. Pero Jesús vino a manifestar esa obra, para lo que era necesario que esta obra en la muerte y vida de Lázaro. Era necesaria esta obra en la muerte y vida de Lázaro. Y junto con esto nos muestra el carácter compasivo del Dios eterno. ¿Por qué conmoverse y llorar? Porque cuando nosotros pasamos por dificultades, Jesús ya estuvo ahí, experimentando las emociones humanas ante la pérdida, ante la necesidad, y eso manifiesta cómo Jesús ha venido para identificarse con nosotros en nuestra debilidad, para que nosotros como creyentes nos identifiquemos con Él en su reino, en su resurrección, en su fortaleza, en su gloria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, pues vamos a concluir, vamos a dar gracias a Dios. La próxima semana continuamos con el resto del capítulo, la obra que Jesús desarrolla, cómo el ser humano ve esta obra, las diferentes perspectivas, porque tenemos que ir recopilando todo el testimonio de Jesucristo que la epístola nos da, para que nosotros podamos tener claro este concepto acerca de Jesús y creer a su testimonio. Ok, vamos a orar entonces, a ponernos en las manos de Dios. Les recuerdo, el domingo tenemos el aniversario y pues bueno, animamos a todos los hermanos para estar presentes en este culto especial y en la convivencia de aniversario. Padre que moras en los cielos, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad y tu cuidado. Te damos gracias por la obra que tú has realizado en nuestras vidas en todo este tiempo, Señor, por lo que nos permites hacer y cómo ahora, Padre, tú te manifiestas en todo lo que como humanos vivimos, sabiendo, Padre, que tú estás creando en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo, y por lo tanto tenemos que conocerle a Él de una manera real, Señor, así como los discípulos le fueron conociendo, como Marta, María y el mismo Lázaro le fueron conociendo a través de esta comunión que tuvieron con Él, Señor, y los mismos judíos en su tiempo, Señor. Padre, ahora nosotros también oramos porque podamos conocer verdaderamente a tu Hijo Jesucristo, que sea clara nuestra mente y corazón, Señor, todo lo que leemos en tu palabra, y como Padre tú eres glorificado en lo que tú llevas a cabo. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes en el hueco de tu mano, que permitas que esta actividad de aniversario sea para edificación y para gloria de tu nombre, así como el campamento de los jóvenes, Señor, y adolescentes, que sea una actividad, Padre, para edificación de ellos, Señor, como esta reunión nacional de la Red Kairos que ponemos en tus manos, Señor, para que podamos ir en paz, podamos ir los que debemos ir, Señor, podamos tener esta reunión, Señor, que sea de verdadera edificación, y bendice a cada uno de los pastores e iglesias que conforman esta red. Gracias por todo tu cuidado, por todo tu amor, gracias por toda tu bondad, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Estamos, solamente como comentario, dado que van 2 domingos que en Facebook nos censuran el mensaje dominical, nos lo liberan una semana, unos días después, o eso ya pasó con el de hace 2 domingos, confiamos que lo hagan con el del domingo pasado, pero está habiendo ya cierta censura,
tal vez hasta sin fundamento, pero el asunto es que estamos revisando la posibilidad de tomar otras plataformas. Ya estaremos informándoles de qué manera lo vamos a hacer. Confiamos pues que la decisión que tomemos, lo que hagamos, pues sea una forma de seguir edificando a cada uno. Que Dios les bendiga y gracias a cada uno de los que han participado.